introducirnos en el tema, para aprovechar el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. En esta hora, Señor, vamos a ti, creyendo de que tú guiarás, nos darás luz, nos darás iluminación e inspiración en las Escrituras. Danos entendimiento, Señor. Danos también la herramienta para ser lo más didáctico posible, como así también ser lo más receptivo en tu voluntad, en tu presencia, receptivo a tu palabra. Sabemos que las Escrituras dan testimonio de ti, Señor. Tú eres el espíritu de la profecía y el testimonio de la palabra, por lo cual, Señor, acudimos a ti. Tú eres el inspirador, tú eres el que revela, tú eres el que nos da el entendimiento, tú eres el que nos da luz. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de nuestros hermanos que están en esta hora en línea y así también los que lo verán posteriormente diferido. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Sigamos con nuestra temática. Disculpen, hermanos, que va pasando una bomba por aquí afuera, pero full. No se escucha para allá, ¿no? No. Una bomba de bombero. No, para nada, no se escucha. Esta tarde ha habido mucho incendio aquí muy cerca de la casa. Creo que se quemó una estructura que estaba allá arriba, que era una escuela de sordomudo anteriormente, una tremenda estructura, pero ahora hay otro incendio aquí cerca, por aquí cerca. Pero bueno, esperamos nomás que no pasen más allá con accidentes, etcétera. Bien, Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios es la reina de las epístolas, para que vayamos aprendiendo algo. Por ejemplo, cuando uno escudriña las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, porque son cartas pastorales y algunas personales, como por ejemplo a Timoteo, a Tito, Onésimo, etc. Pero las cartas pastorales son las cartas donde nace la doctrina cristiana. La doctrina cristiana nace en las cartas pastorales del apóstol Pablo, ¿ya? Allí nace la doctrina cristiana, el credo cristiano, ¿bien? Doctrina no podemos hacer, por ejemplo, de los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, que son las tres cartas que se estudian en paralelo, separando la carta de Juan, por supuesto, que se estudia por separado, ¿bien? Pero tampoco podemos hacer doctrina del Antiguo Testamento, mucho menos, ¿bien? Porque la doctrina cristiana está basada en la resurrección de Cristo. Vana sería nuestra fe si Cristo no se hubiese levantado de entre los muertos. Amén. O sea, que si Cristo hubiese quedado en la cruz, nosotros no existimos. Porque la nueva vida está basada en la resurrección de Cristo. Me encanta el jolgorio pentecostal de nuestra congregación. ¡Aleluya! Bien, pero me captan, ¿cierto? Amén. Amén. Bien. Bien, entonces, cuando Pablo escribe esta epístola a los romanos, a los efesios se le llama la reina de las epístolas, porque habla del hombre del espíritu, habla del hombre espiritual, habla de aquel hombre que está por fe, hoy ya, que está en lugares celestiales. No así, por ejemplo, la carta de los Corintios. Los Corintios representan a la iglesia local, ¿ya? A la iglesia terrena. Allí habían dones, carismas, fruto, etcétera, pero también habían terribles problemas sociales dentro de la iglesia, por una cuestión cultural, ¿bien? La carta a los Corintios, ¿bien? Entonces, el libro de los Efesios es todo lo contrario. Por ejemplo, allí nos dice el apóstol Pablo que estamos sentados a la diestra de Dios el Padre, juntamente con Cristo, ¿cierto? En lugares celestiales, ¿bien?
Entonces nos da la posición que siempre Dios quiso que tuviésemos. Aún estando aquí en la tierra, tenemos una posición espiritual, ¿bien? Que Cristo nos dio a través de la conquista, a través de la cruz, ¿bien? Entonces, aquí en Efesios, capítulo 6, el apóstol Pablo revela algo, pero impresionante, algo insondable, inescrutable. Yo creo que no hay expresión humana para magnificar la profundidad de lo que Pablo comparte aquí. En Efesios 6, capítulo 6, verso 18, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Capte la intención, capte el deseo y la profundidad y el anhelo que Pablo dice que tenemos que orar con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. O sea, tienes que ser constante, tienes que ser siempre constante en la súplica por todos los santos y por mí, dice él, por mí. ¿Por qué por Pablo? A fin de que al abrir mi boca, dice Pablo, me sea dada palabra para dar a conocer el denuedo, con denuedo, el misterio del Evangelio. Diga conmigo, el misterio. El misterio. El misterio. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. ¿Cómo debo hablar? Le da un estatus. ¿Cómo debo hablar de él? Pablo aquí nos da luz, una luz impresionante. Quiero enfocarme en el verso 19, donde dice que el Evangelio es un misterio. Es un misterio. ¿Qué es un misterio? Si usted va al GPT o al Google o al diccionario bíblico para los que somos más convencionales, un misterio es algo inaccesible a la razón, y que debe ser solamente objeto de fe. Repito, misterio, una definición de misterio es algo inaccesible a la razón, o si no dejaría de ser un misterio, y que debe ser objeto de fe. En este caso, el Evangelio es un misterio. Entonces, cuando hablamos de esa perspectiva, necesitamos conocer, y para conocer debemos introducirnos en el Evangelio. Efesios, el mismo libro, el capítulo 3, verso 10, allí nos da el propósito del misterio. El apóstol Pablo allí nos dice que él nos da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Allí encontramos el propósito del misterio. Ahora, aparte de ser un misterio, este misterio estuvo desde los siglos y por los siglos. Fue un misterio escondido, oculto. Cuando leemos en el capítulo 1, verso 26 al 29 de Colosenses, dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, ha sido mostrado a los que han nacido de nuevos, a quienes Dios quiso
dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol. Lo que está diciendo el apóstol, entonces, que aparte de orar por Él, aparte de que su boca hable con denuedo, con gracia, bien, Él nos está invitando a que nosotros también entremos al misterio. Nos está invitando a que nos insertemos en el misterio. Debemos conocer el evangelio por dentro y no por fuera. ¿Cuál es la diferencia? Miren, el Señor coloca algo en mi corazón. Tómelo. Cuando hablamos del arca del pacto, que era una caja de acacia revestida de oro, donde estaba allí el propiciatorio, la plancha de oro encima de él, con los dos querubines inclinados, dentro de esa caja, allí habían tres elementos, que nunca se te olvide esto. Uno de ellos era las tablas de la ley. 2, la vara de Aarón. 3, Amén. el efa. ¿Qué es el efa? ¿Qué es el efa? El efa era una unidad de medida. El efa era una proporción que pesaba alrededor de 23 kilos. Y esa medida contenía 23 kilos de maná. Y ese maná estaba escondido. ¿Qué quiero decir con esto? De que había un maná que caía en el desierto y todo el pueblo comía. Y había otro maná que era exclusivo y estaba escondido. Entonces, en ese tiempo, todo Israel comía de aquel maná. El maná simboliza a Cristo. Todos tenían acceso al maná. Todos tenían acceso a lo que caía sobre el desierto. Todos tenían acceso a las escrituras, el maná. Todos tenían acceso a lo informativo, el maná. Pero había un maná que era un misterio porque estaba oculto. Y ese maná, dice la escritura, que fue escondido, no de nosotros, sino que lo guardó, lo reservó para este tiempo, del cual hoy nosotros ya no comemos del maná que cae en el desierto, estoy hablando figuradamente, sino que hoy comemos de ese maná que está dentro de un contenedor misterioso. Hoy día comemos de lo revelativo, de lo que nos da el Espíritu. Por eso Pablo dice que esto estuvo escondido de siglo en siglo para que hoy día nosotros podamos disfrutar de las riquezas que habló aquí en Colosenses y en Efesios 3, de las riquezas en Cristo Jesús, que es el maná, que es la revelación, que es la palabra inspirada, es aquello que no se ve superficialmente en las escrituras, porque el evangelio no es lectura, el evangelio es inspiración, el evangelio es revelación. Por eso el evangelio es un misterio. ¿Aló?
Amén. El Evangelio es un misterio. Entonces el Evangelio, por ser un misterio, es inexplicable. El Evangelio no se puede razonar, porque el Evangelio rompe con la lógica y con el raciocinio de nuestra mente. Nuestra mente es infinita comparada de lo que el Evangelio es en sí mismo. El Evangelio tiene la cualidad o característica, por ser un misterio, tiene la habilidad y el poder de activar al hombre muerto y lo trae de la muerte a la vida. Porque el Evangelio es revelación del Espíritu, es la esencia misma de Dios a través de las Escrituras. Amén. Amén, amén. Secretaria, ¿me puede traer un vasito de agua, por favor? No, agüita. Aquí tengo a mi secretaria acá. Está al ladito, aquí, al ladito de... Comiendo palabra del Señor. ¿Estamos hasta aquí entendiéndonos? ¿Estamos redactando o estamos todavía en la introducción? Entonces, hermanas y hermanos, tenemos el privilegio de comer del maná escondido. Él lo escondió, lo reservó para nosotros hoy. Hoy comemos de ese maná, pero debemos saber cómo extraerlo, porque es un misterio. Gracias. Debemos saber cómo extraerlo, porque es un misterio. Yo me voy a hacer una autopregunta. O sea, usted me está diciendo, hermano Evia, que debemos saber extraer la doctrina cristiana de las cartas pastorales. No estoy hablando eso. Hermano Evia, usted entonces me está diciendo que debemos extraer la teología sistemática, bibliología, angelología, cristología de las Escrituras. No estoy hablando eso. Eso que acabo de decir es el maná que caía en el desierto. Amén. Ahora estamos hablando de un maná escondido, de una revelación, de una inspiración. Amén. Es un maná que alimenta el espíritu. Amén. Por eso dice Pablo, orando en todo tiempo con oración y súplica, por favor, súplica en el espíritu. La palabra espíritu allí está con mayúscula. Tenemos que orar en el espíritu, pero con súplica, para llegar al propósito de la revelación del misterio. El Evangelio tiene que ser revelado. El Evangelio, por lo tanto, por ser un misterio, necesita ser explicado de una manera muy especial. Amén. Muy especial. Pablo dice, en 1 Timoteo, dice que él fue un embajador Amén. del misterio del Evangelio. ¡Aleluya! Él fue un embajador. Él no dice, yo fui un apóstol, sino que dice, un embajador. ¿Qué es un embajador? Es un representante de una nación lejana. Solo él podría decir eso, porque él vino del tercer cielo y trajo el misterio. Entonces dice, yo como embajador del misterio. Eso no lo podía decir Pedro, eso no lo podía decir Juan, eso no lo podía decir Mateo, porque esa fue una exclusividad del apóstol Pablo.
Amén. O si no, todos serían embajadores. Entonces ahora encontramos un apóstol embajador. Lindo, ¿ah? Son pocos los que pueden tener esa experiencia, por eso embajadores no tenemos. Tenemos hartos apóstoles hasta el día de hoy. Pero embajador había uno. Bien. Primero de Timoteo 1:11, Pablo dice que a él le encomendaron el glorioso evangelio del Dios bendito, el misterio de un evangelio glorioso, glorioso, diga conmigo glorioso. 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 ¿Qué quiere decir glorioso? Cuando el otro día en la predicación yo les dije que tendremos un cuerpo glorificado. Un cuerpo es una cosa, pero que esté glorificado es otra cosa. Glorificado quiere decir que ese cuerpo está empapado de la presencia del Espíritu. Y aquí encontramos un evangelio, dice Pablo, que a él se le encomendó un evangelio glorioso. No un evangelio vacío, no un evangelio informativo, sino un evangelio empapado del Espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando tú conoces el evangelio y entras al evangelio, comienzas a caminar de gloria en gloria. Comienzas de caminar de misterio en misterio. Cuando tú enseñas el evangelio de la circuncisión, cuando tú enseñas el evangelio basado en historia, eso no va a sorprender a nadie, eso no va a despertar a nadie, porque lo único que despierta la mente muerta es un evangelio empapado de la presencia de Dios. Amén. Por eso el evangelio es glorioso, es empapado de la presencia de Dios, es un conocimiento espiritual, no es un conocimiento natural, no es un formato, no es un concepto, no es una teología, porque Dios, hermanos amados, Dios es indescriptible. Es inexplicable a la razón infinita. El misterio del evangelio es infinito. Amén. Nadie que conoce el evangelio glorioso o el evangelio de la gracia puede quedarse con la boca cerrada. Por eso Pablo dice, oren por mí como para que yo hable con denuedo como debo hablar. Pablo le pide a los santos de Éfeso que oren por él a fin de que cuando él abra su boca le sea dada la palabra del evangelio para darla a conocer con denuedo. Qué interesante, qué inquisidora y qué invitación más de excelencia, y que esto nos ayude a orientarnos a buscar ahora el evangelio que realmente siempre tuvimos que tener. Muchos de los que estamos aquí fuimos, entre comillas, víctimas de un evangelio informativo. Fuimos víctimas de un evangelio de formación y no de regeneración de espíritu. Por eso, entre paréntesis, hay una gran masa de apóstatas, de gente tibia, que no ha logrado estos niveles espirituales de crecimiento. Son más las cartas tibias que las iglesias calientes en el espíritu. Son más los testimonios mediocres
que testimonios fidedignos, como dice el apóstol Pablo, verdaderas cartas leídas ante el mundo. ¿Qué es el evangelio que habla Pablo? ¿Qué es el evangelio que habla Pablo? El otro día vimos la gran diferencia de este evangelio con el evangelio de los discípulos de la reputación. En Hechos 20, verso 24, dice que Pablo daba testimonio del evangelio de la gracia. ¿Qué es el evangelio de la gracia? Es el reino de Dios. El verso 25 de Hechos 20 dice que Pablo pasaba predicando el reino de Dios. El reino y el evangelio son la misma cosa. Amén. Hablar del evangelio es predicar el reino. Amén. El evangelio, estoy hablando del evangelio que nos predica Pablo, es la expresión del reino de Dios. Es la revelación del reino de Dios, es la manifestación del reino de Dios. Estar en el evangelio es estar en el reino de Dios. Romanos 1:16 dice así, Romanos. El evangelio es poder de Dios para salvación Amén. a todo aquel que cree. Amén. Aleluya. O sea que el poder de Dios es el reino. Amén. Y el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén. Reino y evangelio son el poder de Dios para salvar Sí, Señor. y cambiar al hombre, al ser Amén. humano. No voy a entrar en detalles en el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Hay que entrar en el reino. Amén. Sin evangelio no hay entrada. El evangelio es la entrada al reino de Dios. ¿Sabe cuál es el problema para entrar? No es el misterio, no es el evangelio, porque el evangelio es la puerta, es la entrada al reino. El problema es la incredulidad de la gente. Amén. La incredulidad. Cuando Abraham fue hallado por Dios, dice que Abraham creyó en su corazón a Dios y le fue contada por justicia. El corazón, aunque biológicamente hablando es una masa que palpita, es un motor de carne, pero cómo la Biblia lo sensibiliza y le da la perspectiva que es la base de la credibilidad. Porque con la boca se confiesa, Amén. pero con el corazón se cree. ¡Aleluya! Tiene que hablar con su corazón esta noche. Tiene que decirle a su corazón que abra las puertas de la credibilidad. Hay corazones incrédulos. Hay corazones que no le creen a Dios. Si usted le cree, entra. Si usted no le cree, está mirando el evangelio desde afuera. ¿Cuál es el evangelio que se debe predicar hoy en día? ¿Cuál es el evangelio que debemos predicar hoy en día? Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice así: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Interesante, ¿eh? Es interesante, ¿cierto, Alexis? Amén. Es muy interesante.
Porque el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre, no es según lo que enseñan los discípulos de Jesús, no es según el Instituto Bíblico, porque no es según hombre, po. No es según como lo enseñan entonces en la iglesia. ¿Qué evangelio entonces nos enseñaron durante tantos años? Sí, pues te enseñamos la vida de Jesús. La vida de Jesús es el evangelio. Tenemos que hacernos esas preguntas, esas interrogantes, para captar el meollo del mensaje. Hermanos, el evangelio que yo os anuncio, dice el apóstol, no es según hombre. Entonces, ¿de quién es? Pues yo lo recibí, dice el apóstol, ni lo aprendí de hombre alguno, Amén. sino por revelación de Jesucristo. Amén. Entonces, el evangelio es una Revelación. 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 Porque si no hay revelación, el evangelio sigue siendo un misterio para tu vida. Pero ¿cómo? Llevo 50 años en la iglesia, he escuchado el evangelio toda mi vida. ¿Qué evangelio has estado escuchando durante 50 años? Quizá menos. O quizás menos. El maná del desierto. Ah, ¿Cómo dijo? El maná en el desierto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esa voz salió del sur, Yanea. Y esa voz vino del austro. Ya. ¿Por qué? A ver, porque los hermanos no entendieron. Mira Cuando el hermano Luis dice, porque comieron del maná del desierto, es por la introducción que yo acabo de decir. Porque de ese maná comen todos, porque es muy accesible. Ajá. Pero del maná escondido comen solo los que son capaces de atravesar el velo al lugar santísimo. Aleluya. Es un desafío, hermanos. Es un desafío. Dios nos está planteando un desafío. El evangelio es una revelación. El evangelio del apóstol Pablo es la revelación de Jesucristo mismo. Lo que enseñamos o los que ministramos el evangelio de la gracia, anunciamos revelación y no información. Por eso el hombre que va a ministrar, cuando a ti te dicen o a mí me dicen, hermano, ¿puedes ministrar este día o esta fecha? Usted tiene que lograr entrar y darse el tiempo para con Dios y entrar al lugar santísimo y ser capaz de entrar en el arca del pacto y comer del efa, comer del maná escondido si quiere alimentar al resto. Amén. Amén. Sí, Señor. Hay una responsabilidad para los que predicamos. Hay una responsabilidad espiritual. Este evangelio no es humano. El evangelio es divino. amén. El apóstol Pablo lo recibió de alguien que estaba en el cielo. Este evangelio no es según hombre. Amén. Amén. Este evangelio está fuera de todos los sistemas religiosos. ¡Pum! Está fuera de los seminarios, está fuera de los sacramentos, está fuera incluso del sistema evangélico, está fuera de los institutos, porque no es de este mundo. Po. Amén. Sí, que sí. Usted puede enseñar Biblia y nunca va a lograr entrar al misterio. Porque el evangelio no es lo que se lee. El evangelio es lo que activa
la fe del hombre que está muerto. Amén. En este evangelio de la revelación activa la mente del hombre. Amén. En ese tiempo, mire, voy a ser breve. En ese tiempo, cuando la iglesia se inicia en el libro de los Hechos, dice que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo ya lo he explicado eso, en la didaché, que eran ciertas o ciertos puntos que los discípulos de la reputación, cuando hablo de los discípulos de la reputación, estoy hablando de los discípulos que anduvieron con Jesús. Ellos anotaron ciertos parámetros de lo que Jesús hizo con ellos, de las cosas que hacía, etc. Y esa era la didaché. Paralelo a la didaché, ellos tenían también en sus manos la Biblia de aquel tiempo, la Biblia que usó Jesús. ¿Cuál era esa? La Septuaginta. Muy bien, hermano Pincheira. Pincheira está en el espíritu. Pincheira está en el espíritu. Aleluya. Esa Biblia se llamaba la Septuaginta. Bien, yo sé que hay hermanos que ya lo sabían. Eso es bueno. Entonces esa Biblia, veían ahí las profecías y veían el cumplimiento en la didaché que los discípulos habían escrito. Pero escuche bien, la didaché no tenía nada de revelación. La didaché no tenía nada de espíritu, porque la iglesia primitiva del libro de los Hechos se guiaba directamente por la presencia del Espíritu. Por eso, los teólogos le llaman hoy día Hechos de los Apóstoles, pero debería llamarse Hechos del Espíritu. Amén. Porque sí, voy a dar una conclusión. Bueno, Ay, Señor Jesús, el enemigo está muy enojado. pero somos más que victoriosos en el Señor, así que más que victoriosos. Así que no os preocupéis. No perdamos el hilo. No. No perdamos el hilo porque creo que esto es importante, es importante. Amén. 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 ¿Ya? Entonces, me quedan 2 puntos nomás. Entonces, lo que yo estaba diciendo, que este evangelio está fuera de todos los sistemas religiosos. No es el evangelio de las religiones. No está la religión católica, no están los mormones, no están los testigos de Jehová y también los evangélicos. No, ese es un error. Este evangelio no cabe ahí. Este no es el evangelio de los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios narraron la historia de Jesús en los días de su carne bajo la ley. Amén. Pero el evangelio de la gracia es el evangelio de Cristo en los días de la resurrección. Amén. Por eso les digo que vana sería nuestra fe si Cristo no se hubiese resucitado. Amén. Antes de eso, no había nada. Porque la resurrección de Cristo es lo que nos da nueva vida. Amén. Amén. Es la resurrección de Cristo por la cual nace la iglesia. La resurrección de Cristo es la cual nace nuestra fe. De otra manera no sirve. Pablo dice en Efesios 3, verso 8, que a él le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable es algo insondable, algo que no se acaba de escrutar aún. Somos cristianos de un solo evangelio, no de los evangelios, del evangelio de las riquezas de Cristo en gloria. Amén. Pablo
no predica sino riquezas espirituales. Es por eso que muchas veces esperamos respuesta de un evangelio obsoleto, de un evangelio flácido, de un evangelio que no tiene fundamentos, de un evangelio que carece de una revelación del Espíritu, en la cual muchos de nosotros fuimos enseñados por décadas y décadas. Pero hoy no, hoy Dios nos está dando conocimiento de Él a través de su palabra. Su palabra no ha cambiado, es la misma ayer, hoy y por los siglos. Pero el hombre ha revestido eso, lo ha cambiado, lo ha transformado, doctrina, dogma, etcétera, etcétera. El evangelio es uno solo. Amén. Pablo entonces nos predica esta riqueza, el evangelio de las riquezas espirituales. ¿Qué son las riquezas espirituales? Son lo que Cristo es para nosotros, lo que tiene para nosotros y lo que ha logrado para nosotros y por nosotros. Y todo esto es inescrutable. Son riquezas que nunca, nunca terminarán. Inescrutable. ¿Qué significa inescrutable? Que son insondables, que no se pueden medir, son impenetrables, son indescriptibles, son un misterio. No estamos entonces en cualquier debilucho evangelio, estamos en el evangelio de los ricos espirituales. Amén. El evangelio de la gracia es el único que te predica las riquezas de Cristo para que andes como un rico espiritualmente. Amén. Pablo dice en Efesios 3, versículo 9, que él, el apóstol Pablo, fue hecho ministro para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Lo veo pensativo, hermano Luis. Está muy bueno lo que estamos escuchando. Amén. Está tomando calostro en este tiempo, pues, hermano Luis. Sí. Amén, ¿Sabe lo que es amén. calostro, pues? ¿Qué es lo que es calostro? El calostro es el principio de la leche, la primera leche que sale de la ubre de la vaca. Ese sale, pero con todo el fulgor de sus proteínas. Después ya la leche comienza a adulterarse. ¿Está bebiendo? Sí, fuerte. Yo quisiera que alguien dijera algo antes de terminar referente al tema. ¿Estás Bailey? ¿Estás Bailey? Sí, estoy acá, sentadito Sí. en mi computador. Quiero escuchar una opinión tuya al respecto. Sí, lo que pasa es que sigo reflexionando en el tema especialmente de la riqueza y la profundidad de la riqueza en Cristo en realidad ¿cómo podríamos decirlo? De repente tan poco entendida. De repente es muy fácil escuchar evangelios súper baratos de oferta de cosas, de ven y el Señor te va a dar esto, ven el Señor te va a dar esto otro, ven el Señor te va a sanar, cuando la profundidad de la riqueza es justamente conocerlo a Él. No hay nada más rico, no hay nada más edificante, no hay nada más profundo de conocerlo a Él. Esa es la verdadera riqueza. Sigo pensando yo en que lo más grande que Dios nos podría haber dado es la salvación eterna de nuestras vidas por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces, todos los demás que venga añadidura, pero seguimos escuchando en tantos lados de repente estos evangelios tan baratos de ven y dame. La otra vez estaba leyendo, hace un poco tiempo, justamente pensando en esto, estaba leyendo acerca de los famosos televangelistas,
andan en su jet privado. Hace un tiempo no estuvimos, cuando estábamos allá en Los Andes todavía, se conversaba en la iglesia cómo se iba a hacer el tema, por ejemplo, de traer a David Ormachea, porque salía no sé cuántos dólares traerlo. Y claro, yo no tengo nada en contra de que la gente costee sus pasajes y tenga un ministerio y todo, pero de verdad hay mucha gente que se enriquece a costa del evangelio y se predica así, de esa forma, pero la riqueza en Cristo es justamente conocerlo a Él. No hay nada más rico, no hay nada más edificante, no hay nada más gratificante que conocerlo profundamente a Él. Qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que anhela, qué es lo que desea. Amén. Amén. Gracias, Eric. Hermano Luis, antes de terminar le voy a dar una oportunidad. Me llamó harto la atención la parte del maná del desierto y el maná escondido. Primera vez, pastor, que lo escucho, y la verdad que me dejó sorprendido porque, como dice usted, 50 años en el Evangelio y nos estaban vendiendo la pomada. Entonces son cosas que el Espíritu nomás las revela, y como dice su palabra, que todo se va cumpliendo en su tiempo. Entonces para mí es una tremenda bendición, porque me sorprende realmente los misterios escondidos que hay en la palabra. Entonces el Señor sabe a quién se los revela nomás. Y le tengo otra. Usted no se llama Luis. De allá le van a pasar una piedrecita pequeña con su nombre verdadero. Ya ven, sí. Entonces, pastor, pues los vamos de sorpresa en sorpresa. Aleluya. Esa es la idea, que Dios nos sorprenda, pues. Esa es la idea. Claro, pastor, y por eso uno se goza con estos estudios, pastor. Si esto, Sí. para mí, es sorprendente y diferente a todo lo que prácticamente en los 50 años de circo había escuchado. Entonces, como dice usted, es el calostro que el Señor nos está dando. Sí, dice una gran verdad usted. Muchos de los que estamos aquí en pantalla ahora fuimos víctimas de un evangelio flácido, de un evangelio que carece de... Cuando Pablo habla de fundamentos, cuando habla de arquitectura, cuando habla de cimiento, reemplace esa palabra por revelación. Por revelación. Y se va a dar cuenta que va a cambiar la perspectiva de la escritura. Porque el evangelio no es una estructura escritural. El evangelio que habla el apóstol Pablo es un evangelio revelacional. Es un evangelio del Espíritu. Hermano Alexi. Mire, si no seguimos en línea, porque ya 2 veces pestañeó la luz, puede ser que se va a cortar. Cortita. ¿Se escucha? Estamos con viento y lluvia temporal, por eso. No sé, mire, respecto a lo que decía de Pablo cuando citó a Gálatas 1:11, cuando dijo que el evangelio anunciado por Pablo decía que no es según hombre, eso me gustaría que después, si tiene un tiempo, ver cómo trataba, o cuál era cómo Pablo digamos, en ese tiempo era anunciado, porque yo sé que todo lo que Pablo predicó no está todo anotado digamos, en la Biblia, pero sí tienen que haber algunas nociones de cómo Pablo, yo creo que en ese tiempo se dirigía, o respecto a lo que decía el Evangelio, que él, me imagino como él se paraba delante de de las personas. Claro. Pablo, cuando yo comencé aquí, Pablo, él escribió cartas pastorales y cartas personales. Él no escribió el Evangelio, porque el Evangelio es revelativo, pero en base, nosotros hoy tenemos las cartas del apóstol, pero él... No, por eso le decía. No, a eso a ver se me refería yo. Digamos, cuál era digamos, los parámetros que él usaba, digamos,
cómo separaba él, porque igual como decía usted, pues si estaba hablando acerca empezó acerca del misterio de, digamos, de lo que es digamos, el reino de Dios y el evangelio. Entonces, bueno, eso es como es como para ahondar un poco más en el tema. Después lo vamos a masticar los dos. Y lo otro, bueno, yo seguí leyendo Gálatas 1:13. Y dice más claro en el 1:13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, decía. Sí. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Sí. Digamos, esa esa parte, me gusta ver el contraste. De lo que hacía. O saldrá algo que, digamos, como Pablo, digamos, hacía antes o la vida de él. No sé, sí, pues lo da. ¿sí? Sí, por supuesto. Hay incluso Lucas escribe que él fue el que exigió cartas de autorización y sacaba a los cristianos de las sinagogas arrastrándolos y los mataban. Acuérdate que Saulo, él se paraba como testigo, como juez, para que otros apedrearan a los cristianos. Amén. Hermana Jani, te va a dar una oportunidad. Veo que ya saltas de la pantalla para afuera. No, es lo que más me gusta a mí. Usted sabe, cuñado, que yo soy súper así como realista. Entonces, todo el rato, ahora recién salió Carlos, estuvo todo el rato escuchando aquí al lado. Así que bueno, yo le decía, tú eres bendecido con esto también, así que por eso los mostré un poquito, porque bueno, la palabra él igual le alcanza, entonces eso, pero no, yo siempre, cada vez desde que conozco al pastor Jorge Evia, creo que siempre Dios le ha entregado una palabra reveladora. Y es verdad que uno nació cuna evangélica y todo eso, y conoció un evangelio, bueno, que en ese momento se daba, y como también decía, no me acuerdo quién era el que decía, Eric parece, claro, se han mostrado, han habido épocas en que los evangelios, como que las iglesias han mostrado un boom de una cierta situación, y a eso como que le dan mucho. Y después aparece otro boom y así. Pero yo creo que lo más importante es saber quién es uno en Dios. Amén. Y eso para mí creo que ha sido fundamental para no decaer, y porque a nadie le ha sido fácil la vida. Entonces yo creo que eso, podrán pasar los años, podrán pasar modas relacionadas en el evangelio, pero saber quién es uno en Dios, entonces para mí ha sido importante. Así que yo no me pierdo esto, porque yo no es por nada, pero creo que Dios se le revela muy bien a Jorge, al pastor. Amén. Así que él, al ungido. Que Dios bendiga a Jane, es una bendición tenerte en nuestro medio. Bien. Amén. Y te bendiga como persona y como secretaria del alcalde. Bueno, Clarita, ¿tú quieres decir algo? También nos puedes despedir en oración, por favor. Mira, el versículo 18 dice, con toda súplica en el Espíritu, constante en la oración por todos los santos. Sí. Y Dios a cada uno de nosotros dice que Él nos va a dar y va a colocar en nuestra boca palabras de vida, porque somos usados para su reino. Amén. Somos usados para su reino. Vamos a darle gracias a Dios por esta bendición, por esta palabra, y estoy contenta porque estoy solita. No tengo visita. Sí, ¿estás solita ahora? Qué bueno, me alegro. Ya, pero mañana llega ya. Pero ¿cómo? Bueno, ya. Amado Dios, te damos infinitas gracias por esta bendición que tú nos das de poder escudriñar tu palabra,
y por este siervo tuyo, Señor, que tú lo usas para tu reino, porque sabemos, mi Dios, que todo lo que hacemos es para crecer, para escudriñar y también profundizar, Señor, en esta bendición de tu palabra, Sí, que Señor. nos Amén. escapa a cada uno de nosotros, Señor, y así también llevarlo en obra, llevarlo a caminar como tú dices en tu palabra, ser hijos tuyos, obediente a tu palabra, porque todo lo que tú nos entregas, por todo lo que tú nos hablas, es para que cada día, cada momento, aprendamos y escudriñemos lo más profundo de tu ser, Señor. Amén. Porque sabemos que hay muchas cosas en tu palabra, Señor, que están escondidas, pero tu Espíritu Santo va a revelar tanto a tus siervos, así como cada uno de nosotros, porque somos hijos tuyos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cuando somos obedientes a tu llamado, a tu palabra, tú dices que tú te revelas a nosotros. Ayúdanos, Padre, a tener ese amor, ese sentir, como decía Pablo, Señor, que veía con súplica, con ruego, a orar del uno con el otro, para con todos los santos que somos cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por este momento. Bendice, Señor, a cada uno de los que se han podido conectar, Señor, que en este Amén. tiempo que está pasando de lluvia, de temporal, Padre, cubre a tus hijos, Señor, protege a cada uno, Señor. Así como decía el pastor que ha habido muchos incendios, te pedimos que tú cubras también, Señor, la vida de tus hijos, Señor, que cubras, Señor, sus hogares, Padre. Sabemos que estamos en tiempo de invierno, Señor, pero tu amor, tu misericordia es tan grande para guardarlos, para cuidarnos a cada uno, Señor. Bendice a Eric también, Señor, a su familia, Amén. así también a Daniel que estuvo también, bendice a su Amén. familia, así como también a cada uno de los que no han podido, tú seas bendiciéndoles también, Jesús, que guarden sus vidas, Señor. Bendice a Darwin, Señor, que está en ese lugar también. Bendice a Amén. Pablo, que está con él, Señor Jesús, y a Isaías. Gracias, mi Dios, te doy por este momento. Bendice a Yanecita, Señor, a mi Amén. hermana Cane, Señor Jesús, que es Amén. una bendición de tenerla también. Amén. Y bendice, Padre, a todos los que se han podido conectar, Padre, los cielos. Gracias, Señor, por esta bendición que tú tienes. Esperando, Padre, que en el sueño de la noche tú te reveles a tus hijos, Señor, a cada uno, Señor, porque sabemos, mi Dios, que tú tienes el momento preciso para cada vida, Señor. Gracias, mi Dios, por esta palabra. La queremos, Señor, empapar cada día en nuestra vida, Señor, empaparnos de tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios, por este momento, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón, Señor. Guarda a cada uno de los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito Ha Señor. sido grato, hermano. Ha sido grato. Quedan libres. Hijo, pero yo no. Chaito. Bendiciones para todos, hermanos. Chao, Danielito. Chaito, nos vemos. Chao, Eri. Bendiciones. Hasta jueves. Chao, Bailey. Chao. Chao. Chau, chau. Chao, pastor. Chao, hija. Bendiciones. Chao, 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 chao. Bendiciones, bendiciones. Ándate, pues, Alexi. Y nos quedamos los tres.